Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Ángel y estamos a 21 de noviembre del año 2025. Yo hoy quería compartiros, quería compartir con vosotros sobre qué es la reforma radical, qué es el movimiento anabaptista que surgió hace ya 5 siglos y que este año 2025 se está celebrando su 500 aniversario. Porque el movimiento anabaptista podemos ubicarlo en los días de la Reforma, el 21 de enero del 1525. En ese día, 21 de enero de 1525, se realizaron los primeros bautismos de adultos. Aquí recordamos que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante bautizaban a los niños, a los bebés, pero ellos se arriesgaron y bautizaron a los adultos. Digo se arriesgaron porque esta práctica les iba a costar la pena de muerte, la persecución, porque no era solamente una diferencia doctrinal con los protestantes o con los católicos, sino que el bautismo de infantes era como un sello social, ¿no? Es decir, la cristiandad se caracterizaba por eso, ¿no? Porque bautizaban a los niños, era un evento social. Entonces era como subversivo, ¿no? El negarse a bautizar a los niños o empezar a bautizar a los adultos, ¿no? Era como que ibas contra el sistema, podríamos decir. Entonces por eso digo que se arriesgaron a bautizar a los adultos. Entonces, en el siglo XVI, esto la verdad es que me asombra mucho entre los evangélicos, entre los protestantes, la ignorancia que hay sobre este asunto. Entre los evangélicos, se celebra siempre la Reforma Protestante, el 31 de octubre, pero hubo más reformas en el siglo XVI, ¿no? Podemos distinguir por lo menos dos más importantes, que sería la Reforma Protestante, la que inició Lutero, la que continuó Calvino, también podemos nombrar a Zwinglio, y luego estaba la Reforma Radical. La Reforma Radical. Ahí comienza el movimiento anabaptista. La Reforma Radical, que bueno, podríamos mencionar a Conrado Grebel, a Felix Manz, o luego a Menno Simons, de donde vendrían los menonitas. Entonces, en este vídeo lo que quiero compartir con vosotros es las diferencias que había entre unos y otros. O principalmente cuáles eran las creencias de los radicales, ¿no? Se les llama reforma radical porque, si bien es cierto que Lutero quiso volver a la Biblia y Calvino, ¿no? Volver a la Biblia, lo cierto es que ellos se quedaron en el tronco. Quienes realmente fueron a las raíces, de ahí viene la palabra radical, radical significa raíces, quienes realmente fueron a las raíces fueron los anabaptistas, porque Lutero y demás pues se quedaron como en el siglo IV, ¿no? En su afán de reforma se quedaron en el siglo IV porque ellos eran constantinianos, es decir, seguían un poquito todavía con esa concepción de iglesia medieval que tenía la Iglesia Católica, en esa unión de iglesia y Estado. Pero los anabaptistas no, los anabaptistas supieron regresar a las fuentes del cristianismo, al Nuevo Testamento, y lo más parecido a cómo vivían los cristianos de los 3 primeros siglos, que no tenían ningún tipo de alianza con el poder temporal. Entonces, surgió la Reforma Protestante, podemos llamar la Reforma Magisterial, se le llama la Reforma Magisterial, y la Reforma Radical. Se le llama Reforma Magisterial porque, por eso del magisterio, ¿no? Lutero, Calvino eran personas bien cultivadas, bien preparadas, pero también se les llamaba magisterial en relación con los magistrados. Es decir, los magistrados en aquella época eran los funcionarios del Estado, eran los políticos, ¿no? Y es que la reforma magisterial, la reforma de Lutero, Calvino y Zwinglio, estaba asociada al poder, estaba asociada
con los príncipes, ¿no?, de turno de aquella época. La reforma radical, como he dicho antes, intenta precisamente reivindicar una iglesia que esté no unida al Estado, sino que realmente sea una religión que no sea impuesta por el Estado, sino que sea de una opción personal y libre, ¿no? Es decir, yo opto por ser cristiano, no porque he nacido en un país protestante, entonces ya me declaro protestante, o porque he nacido en un país católico, me han bautizado de pequeño y culturalmente soy católico o protestante, sino que los anabaptistas lo que reivindicaban era que los cristianos verdaderos tenían que arrepentirse y nacer de nuevo y ser parte de una comunidad libre, no impuesta por el gobierno. Y como he dicho antes, radicales porque, como vamos a ver ahora, van a las fuentes del cristianismo, a las raíces, ¿no?, de la fe cristiana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a citar muchas de las creencias que tenían los reformadores radicales, y bueno, las vamos a comparar un poquito con lo que creían los protestantes, ¿no?, magisteriales. Bien, bueno, he escrito así, he hecho aquí un escrito, tampoco tiene orden, el orden no tiene, o sea, no es por orden de importancia, ni mucho menos, sino que, bueno, son ideas que me han surgido y entonces yo las he ido poniendo, ¿vale? Bien, por ejemplo, empezamos diciendo que los reformadores radicales, es decir, los anabaptistas, creían que la Iglesia tenía que estar separada del Estado. Bueno, eso ya os lo he explicado en la introducción. Es decir, Lutero, Calvino no se desligaron de una concepción de iglesia medieval, lo mismo que la Iglesia católica. Entonces, efectivamente, dentro del protestantismo, los pastores, pues muchas veces los elegía el gobierno, los elegían los políticos de turno, incluso los políticos de turno, de alguna manera, ¿cómo decir?, decidían, ¿no?, sobre lo que se tenía que creer o no se tenía que creer. Pero los reformadores radicales dijeron que no, que la Iglesia tenía que estar separada del Estado. Separada del Estado. Seguimos. Los reformadores radicales creían en la libertad religiosa y de conciencia. Es decir, católicos y protestantes pues perseguían a las personas disidentes, aquellas personas que no creían igual que ellos. Protestantes y católicos los perseguían además muy duramente, ¿no?, como veremos a continuación. Los reformadores radicales creían en el nuevo nacimiento. Para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Para los protestantes o católicos, uno era ya cristiano en el momento que te bautizaban desde pequeño. Entonces no enfatizaban el nuevo nacimiento. Se me ha olvidado decir que posiblemente muchas de las cosas que los anabaptistas reivindicaban en el siglo XVI, seguramente que tú en tu iglesia, son cosas que están ya más que sabidas, ¿no?, o que las practicáis. Pero en el siglo XVI esto era completamente novedoso, ¿no? Entonces podemos decir que los anabaptistas es como el abuelo, ¿no?, de las iglesias libres y de las iglesias modernas, evangélicas, ¿no?, podríamos decir. Seguimos. Los reformadores radicales creían que las obras eran inseparables de la fe. Es decir, si uno tiene una fe viva, obligatoriamente eso tiene que culminar en las obras, ¿no?, en las obras. Las obras no te salvan, pero una fe genuina te lleva a realizar obras hacia los más necesitados, ¿no? Entonces, esto lo digo también porque he escuchado entre los evangélicos modernos, ¿no?, de que toda obra es trapo de inmundicia, ¿no?, como dice Isaías. Pero no es cierto. Es decir, las obras que son trapos de inmundicia son aquellas obras que provienen de la ley. Los trapos de inmundicia, las obras que son trapos de inmundicia, vienen de las obras de la ley. Pero las obras que provienen de la fe
no son trapos de inmundicia, porque es la acción del Espíritu Santo en tu vida, es la acción de Cristo en tu vida. Es decir, una fe, las obras de la fe, pues es eso, es la fe en acción, es la obra que hace Cristo a través de ti y por eso haces obras, ¿no? Entonces esas obras no son trapos de inmundicia, sino que es la acción de Dios en tu vida. Bueno, pues así lo creían los anabaptistas. Los reformadores radicales creían que Jesús era el modelo a seguir y no solamente un sacrificio expiatorio, ¿no? Los protestantes enfatizaban que Jesucristo era el sacrificio expiatorio por el cual no recibimos la justificación por la fe, etcétera, etcétera. Los anabaptistas sí creían eso, pero enfatizaban también y mucho el hecho de seguir a Jesús. Estaban enamorados de Jesús y cómo era Jesús. Ellos creían que para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y ellos enfatizaban el seguimiento de Jesús. Seguimos. Los reformadores radicales no separaban el discipulado de la salvación. Claro, se hacían énfasis en el seguimiento, pues hacían énfasis en el discipulado. No como algo separado de la salvación, sino como la consecuencia de la salvación. Los reformadores radicales enfatizaban las enseñanzas del sermón de la montaña. Ahí está el verdadero discipulado. Los anabaptistas enfatizaban el sermón de la montaña. En cambio, los protestantes veían el sermón de la montaña como ley, como una ley que era imposible de realizar, como una ley que no se podía vivir, como una ley que me mostraba principalmente el pecado. Pero los anabaptistas no. Los anabaptistas creían que el sermón del monte no era ni siquiera un fin a conseguir, sino que era el punto de partida de la vida cristiana. El sermón del monte era el punto de partida de la vida cristiana. ¿Y qué nos habla el sermón del monte? Pues del amor al enemigo, de la no violencia, de compartir bienes, de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y luego Jesús toca algunos mandamientos, como el adulterio, el homicidio, y nos lleva a vivir de una manera radical, de una manera, bueno, pues exigente, podríamos decir, pero que se puede vivir gracias al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que creían los anabaptistas. Seguimos. Los reformadores radicales creían en la evangelización y la misión. No así el protestantismo clásico, donde no había que evangelizar, pues se consideraba cristiano a todos los ciudadanos. Evidentemente, si se había declarado cristiana protestante a los Países Bajos, a Alemania, a Suiza, pues no había el por qué evangelizar si todos somos cristianos, ¿no? Pero en cambio los anabaptistas, debido a que pensaban que no todos eran cristianos simplemente por haber nacido en un país cristiano, había que evangelizarles porque no conocían realmente al Cristo vivo y verdadero. Los reformadores radicales vivían un evangelio sencillo, sin ostentaciones. Aquí podemos mencionar que, bueno, la teología de la prosperidad ya comienza a gestarse realmente con los reformados, con los calvinistas, con los hijos de Calvino, ¿no? Porque en aquella época, ¿cómo se sabía que uno era predestinado? Por la plata que tenía. En cambio, los anabaptistas abogaban por una vida sencilla, una vida sin ostentaciones, ¿no? Es cierto que tampoco hacían de la pobreza una virtud, como en algunos grupos católicos, no, pero una vida sencilla, ¿no? Un evangelio sencillo. Seguimos. Los reformadores creían en la no violencia siguiendo las enseñanzas del sermón de la montaña. Los reformadores radicales, los anabaptistas, creían en la no violencia. ¿Eso qué significaba? Pues que ellos no participaron en ninguna de las guerras que protagonizaron católicos y protestantes. Las llamadas guerras de religión entre católicos y protestantes, donde se mataban sin piedad. Los anabaptistas no participaron y a día de hoy siguen sin participar de las guerras, declarándose objetores de conciencia. Los reformadores radicales creían en la justicia social y la paz
eran parte del Evangelio completo. Efectivamente, los reformadores radicales creían en eso que dice Pablo, ¿no? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los reformadores radicales concebían la Iglesia como comunidad de creyentes nacidos de nuevo. Bueno, eso ya lo hemos comentado. ¿Quién podía participar de la Iglesia? Aquel que había nacido de nuevo. ¿Quién era candidato a bautizarse? Aquel que se había arrepentido y en fe entregaba su vida a Jesucristo. Ya hemos visto que en el protestantismo eso no se daba porque ya se bautizaban a los niños de pequeños y ya se declaraba cristiano desde que eras un bebé. Hay que nacer de nuevo, decían los anabaptistas. Los reformadores radicales creían en el bautismo de adultos, rechazando el bautismo de infantes. Ellos restauraron la práctica del bautismo tal como enseña el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que se bautizaban a los adultos. Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, bautizad, o sea, creed y bautizad. No dice bautizad y creed, sino que dice en Marcos, ¿no? Bautizad y creed. Y ese fue el esquema que siguieron los anabaptistas. Para bautizarse hay que creer. Un bebé no tiene todavía conciencia para decidir si quiere seguir a Cristo, porque esa es la clave. Uno tiene que decidir seguir a Cristo para ser candidato al bautismo. También los reformadores radicales rechazaban el poder, de alguna manera. Ellos veían que Cristo había sido tentado, cuando fue tentado en el desierto, por Satanás, y una de las tentaciones fue que Satanás gobernaba los reinos de este mundo y le quería ofrecer a Cristo realmente esa ostentación, ¿no?, de gobernar desde el poder. Pero Jesús, entendió que su misión no era el ser un Mesías político, sino ser el siervo sufriente de Yahvé, que vendría a dar su vida por todos nosotros. Pero es que esta tentación se volvió a repetir cuando él multiplicó los peces y los panes. Y quisieron hacerle rey. Es decir, querían que Jesucristo formase un Estado, que Jesucristo fuese un político a la manera del mundo. Pero Jesucristo rechazó esa opción. Por eso los anabaptistas rechazaban el hecho de esa unión con el Estado, y veían precisamente que en el siglo IV, con Constantino, la Iglesia se había unido al poder. Entonces, aceptando esa tentación de Satanás, y como todos sabemos, después vino pues todas las corruptelas que vivió la Iglesia después del siglo IV, corruptelas morales y también doctrinales. Entonces los anabaptistas no estaban dispuestos a desde el poder pues ser políticos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veían incompatible, ¿no? Ya que participar del Estado, el Estado tiene un mecanismo coercitivo, y los anabaptistas creían en la no violencia, en el amor al enemigo, en la no violencia, y el Estado es un sistema que por su naturaleza utiliza el poder coercitivo. Por eso los anabaptistas rechazaban el poder político. Estamos terminando. Los reformadores radicales fueron los que más enfatizaron la obra del Espíritu Santo, más que Lutero, más que Calvino, etc. Ellos podríamos considerarlos que era el movimiento carismático del siglo XVI. Los reformadores radicales creían en la justificación por la fe, como los protestantes. Pero no solamente era una justificación forense. Es decir, Lutero decía que Dios nos declaraba justos en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. Esto lo creían los anabaptistas, pero los anabaptistas iban un poquito más. Ellos decían, no solamente Dios te declara justo, sino que te hace justo. Te hace justo. Por eso podemos vivir la justicia del reino. Por eso podemos vivir
el reino de Dios en el Sermón de la Montaña, expresado en el Sermón de la Montaña y otras enseñanzas de Jesús. Entonces, esa justicia que se nos imputa la podemos vivir realmente. Está claro en las enseñanzas del Sermón de la Montaña al decir Jesús que es la justicia del reino, ¿no? Que es la justicia del reino, la forma recta de vivir en el reino de Dios. Los reformadores radicales no solo creían en la gracia extrínseca, como Lutero, ¿no? Lutero decía, bueno, aunque peques, pero la gracia de Dios cubre, ¿no?, tus pecados por la sangre de Cristo, que esto es verdad, no negamos que eso sea verdad, los anabaptistas no negaban esa verdad, pero era una verdad a medias, porque los anabaptistas creían en la gracia intrínseca, es decir, Dios por su gracia te puede cambiar y te puede transformar por dentro. O sea, entonces no solamente es una gracia extrínseca, ¿no? Dios me declara justo, Dios derrama su gracia sobre mí, pero yo sigo viviendo de la misma manera. No, eso no. O sea, la gracia era también intrínseca, tocaba el corazón humano, el espíritu humano, te transformaba por dentro. Y por último, los reformadores radicales creían en la sola escritura, pero interpretada cristológicamente. El Antiguo Testamento debía ser interpretado a la luz del Nuevo y no al revés. Y no al revés. Eso que hoy día carece muchos movimientos evangélicos, ¿no? Que ponen por encima el Antiguo Testamento sobre el Nuevo. Y está realmente esto trayendo unas consecuencias muy trágicas. Pero no, es al revés. Los anabaptistas creían que la interpretación de la Escritura se tenía que hacer y realizar a través de Cristo, que es la última y definitiva palabra de Dios. Cristo y los apóstoles que Él instituyó. A raíz de ahí se interpreta toda la Escritura. El Antiguo Testamento también. Es decir, interpretamos el Antiguo a la luz del Nuevo. Y nada más. ¿Qué pasó? Pues que debido a estas creencias y estas prácticas de los reformadores radicales, católicos y protestantes los persiguieron sin piedad. Los quemaban y los protestantes los ahogaban. Decían, ¿queréis bautismo? Pues tomar bautismo. Así que no solamente los quemaban, sino que muchas veces los ataban de pies y manos a un palo y los ahogaban en un río o donde fuese. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido un poquito clarificatorio de las creencias de los radicales y de los anabaptistas. Ellos fueron los primeros evangélicos modernos que dependieron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para su supervivencia. No así los protestantes, que para salvar la reforma echaron manos de los príncipes y del poder político. Bueno, si te ha gustado el vídeo, pues dale un me gusta y estaré eternamente agradecido, compártelo con otras personas. Y bueno, pues nada más por mi parte, así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias por vuestra atención.